Polvo y miseria, bienvenido. Hoy un día para platicar sobre el fuente, la fuente. Yo creo, hermano, es muy frustrante tratar de poner en contexto con revelación, ¿no? Revelación en sentido de que confirma, que nos habla la alma, que nos llega profundamente a de Dios, su Espíritu, para confirmar y darnos crecimiento. ¿Cómo sabemos? Porque Dios va a nos ayudar a ver que estamos creciendo, o si no, ¿qué? ¿No? ¿Cómo vamos a fortalecer y crecer si no vemos y damos cuenta que estamos caminando con Dios, ¿no? Y aquí estamos viendo y hablando mucho de versículos que van contrario a este crecimiento, parece más amenazar, más limitar, y están llenos de miedo. Mas estos versículos, por ejemplo, que estamos hablando, estos versículos en Hebreos, para decir que por revelación algo no parece que pertenece a la enseñanza de Yeshua, se llega a una confrontación teológica, gente estudiado, que ha dado su tiempo para estudiar bien la Biblia. Tú también has estudiado, yo he estudiado, mas diciendo en un sistema teológico a donde la Biblia se revela la Biblia, a donde tenemos que tomar todo como es y saber que la revelación llega por sí mismo en leerlo. Increíble, ¿no? Entonces, la fuente, la Biblia se revela, la Biblia, esos temas, ¿qué puedes decir tú? Bueno, aquí habría que decir primero que la teología es una ciencia humana y nada tiene que ver con la revelación. En otras palabras, y pocas, Dios no se le revela a los teólogos, no está en la teología. Entonces, los teólogos normalmente parten de esta premisa o axioma: la Biblia se revela a sí misma. Esta premisa o este axioma es el que estamos poniendo en duda, o el que yo quiero poner en duda hoy, si es verdad que la Biblia se revela a sí misma. Y yo digo que no, la Biblia la revela a Dios, la Biblia no se revela a sí misma, aunque haya muchos, y la mayoría así lo creen. Entonces, sí, definitivamente los que decimos que la Biblia es conocible o entendible por revelación, por fe, desde luego, y por revelación directa del Espíritu Santo, pues sí crea un antagonismo con los teólogos, porque ellos se basan en su ciencia, en el estudio. Además, para ellos, todo lo que diga desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es incuestionable. Y ya de entrada ahí, pues hay una limitación que ciertas almas, como tú y yo, pues no podemos aceptar. Porque no estamos aquí hablando de cuestionar a Dios, pero sí cuestionar todo lo que está en la Biblia. No lo que dijo Yeshua, pero lo que se habla de Yeshua. Y lo que se habla de Yeshua principalmente lo hace Pablo. Entonces, Pablo es el primero que ponemos bajo la prueba de la parafernalia. A ver si todo lo que dice Pablo es realmente congruente con las palabras de Yeshua. Y pues ahorita tú y yo hablábamos de estos versículos de Hebreos 10 y 6, que mucha gente conoce, la advertencia contra el pecado deliberado, que ya hemos hecho audio de esto. Y justamente a raíz de ese audio, una persona que... Hebreos 10, 26 a 31. Así es, y lo mismo se dice en Hebreos 6. Entonces, pues no es fácil cuestionar, pero es necesario cuestionar, aunque no sea tarea fácil. De hecho, te acarrea muchos enemigos, aunque nosotros no tenemos enemigos humanos, pero cualquier persona que ponga en entredicho las palabras de Pablo, ya de entrada es anatema. O
sea, es un pecado imperdonable para los cristianos, como para los judíos es poner en duda lo que dijo Moisés, o para los musulmanes poner en duda lo que dijo Mahoma. Bueno, nuestro tema es la Biblia, no el Corán ni la Torá en sí, sino la Biblia, el viejo pacto, que comprende el viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, esta persona que empezó a comentar y con el cual tuve un diálogo, exige mis fuentes. Me pregunta cuáles son sus fuentes para afirmar que estos pasajes de Hebreos 10 y 6 no provienen de Dios. Y yo le contesto, mi fuente es Dios. ¿Y qué responde él? Está usted loco. Y sí, ese es el eterno choque que hay entre los teólogos y los no teólogos. Los pablistas. Es que los teólogos, así es, son paulinos y petrinos y juaninos, porque se basan en la literatura de ellos. Entonces, hay casi una brecha infranqueable entre los teólogos y aquellos y aquellas, como yo, que repudian la teología y se basan únicamente en la revelación de Dios. Y si Dios dice que ciertos versículos no empalman con sus palabras, pues yo le hago caso a Dios. Exacto, más el fuente aquí es palabras de Yeshua. Al final no es solo que tú piensas, estás agarrando que tú has visto en tu vida y que Yeshua se reveló en su evangelio. Y que entendemos de el Mesías, Dios hecho. ¿Qué sería? ¿Qué era todo el Testamento Antiguo? Que tú entiendes, quería llegar Dios para por qué. Y cuando vemos estas cosas, se chocan. Entonces el fuente es que no coinciden y no son congruentes con que es Yeshua, no solo Jesus Christ. Estamos hablando Mesías, Dios, y entenderlo bajo, no solo Hijo de Dios, entender Dios manifestado aquí en esta dimensión, poner Dios en el propio Creador trono manifestado aquí y su misión verdadera de cumplir la ley y derramar sangre para... Y aquí llega esos versículos y amenazan, te pongan miedo. Yo recuerdo y este da poder las jerarquías creadas por Pablo. Y solo para clarificar un poco, cuando hablas de Juan y todo esto, no estamos hablando que todo esto echar fuera, estamos hablando que adentro hay veneno. Así es, Tony, pero el argumento de que la fuente es Dios y que es por revelación de Dios es pobre y irrisorio para los teólogos, porque los teólogos quieren datos históricos, quieren datos arqueológicos, y yo me reduzco a presentar los versículos que no empalman perfectamente con las palabras de Yeshua y presentarlos. O sea, el ejemplo que siempre ponemos: si Yeshua dice en Mateo 23, 8 al 12, no llaméis a nadie padre, rabino, maestro y por extensión pastor, obispo y diácono, y luego viene Pablo a decir que sí hay diáconos, que sí hay obispos, que sí hay profetas, que sí hay evangelistas, que hay ancianos, que hay jueces, pues entonces eso es la intención, presentar estos dos y que cada quien compare. Fuentes, la única fuente es Yeshua. Si no le basta eso a alguien, pues no le va a bastar aunque le presente 5,000 datos históricos, porque no se basa y no se contenta con la revelación simple. O sea, estos versículos de Hebreos 10 claramente son una amenaza. Si alguien peca deliberadamente, ya no hay sacrificio por sus pecados. Bueno, realmente eso empalma con las palabras de Dios de amor, de perdón, el cual dice que siempre que haya un arrepentimiento genuino hay perdón. Y así hay muchos versículos de Pablo que deben de ser puestos al crisol de la palabra. Por ejemplo, también hay un pasaje que dice: de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo tengo las marcas del Señor. Bueno, todo esto está siendo consignado en ese libro que estamos haciendo, los dos Pablos.
para que los que quieran darse cuenta si realmente fue el cristianismo una hechura, una obra de Dios, o más bien de Pablo, pues lo comprueben por sí mismos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Los teólogos han estudiado y han invertido muchas horas en leer libros y en estudiar y bla, bla, bla. Pero el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y la pregunta sería a los teólogos, ¿tienen poder? ¿Tienen poder sobre su pecado? ¿Tienen poder sobre su boca? ¿Tienen poder sobre los demonios? Y la respuesta es muy sencilla, no lo tienen. Solo tienen discursos elaborados, ya muy elaborados muchos de ellos, y están también acomodados, porque a lo mejor también tienen posiciones de liderazgo que no quieren perder. Esos versículos de Hebreos 16 son claramente nicolaitas, entre otras cosas, y fomentan el liderazgo en las iglesias apóstatas. Entonces, pues la fuente es Dios, y aunque parezca ridículo y absurdo, es la verdad. Pues ¿qué otra fuente hay? ¿La arqueología? ¿La teología? ¿La patrística católica? ¿Cuál? La fuente es Dios, y Dios tiene que confirmar todo. Y aún las palabras de Pablo, y aún el mismo Pablo dijo observarlo todo y retener lo bueno, y eso lo incluye a él. Entonces, si algo no empalma con las palabras de Yeshua, aunque lo haya dicho Pablo, hay muchas cosas que no empalman de Pablo con las palabras de Dios, muchas. No estamos hablando de 2, 3 pasajes, estamos hablando de muchos pasajes. Pero, pues para eso hay que hacer el documento. Y bueno, pues la fuente es Dios, y dicho sea de paso, es la fuente de aguas vivas. Los fariseos llegaban cuestionando, y estaban en su frente y no podían ver. Y Yeshua mismo dice, no van a ver. Y habló bien quién era su padre también. Y ahí. Sí, el mejor ejemplo lo acabas de dar, ¿no? Llegaban los fariseos, llegaban los estudiosos o sabios en su propia opinión, lo tenían enfrente y no lo veían, lo tiraban de a loco. ¿Por qué? Porque decía mi padre, siendo él y el Padre uno. Entonces es algo que solamente Dios puede hacer, redarguir a un teólogo, a un sabio en su propia opinión. Deberían de leer Isaías 5:21, hay del sabio en su propia opinión. Y los teólogos se creen sabios, pero Dios no es para teólogos. Entonces, bueno, pues polvo y miseria.